y me dice, estamos en la punta. Y cuando la U llega a la punta es bien difícil bajarnos. Claro. Sí, me acuerdo Eso, que... eso, sí- eso es, Sí. eso es como que es una regla, digamos, ¿no? Exactamente. Va, lo contrató. Y ya le dejó a la U, pero sin nada, Claro, ¿no? o sea- Ya desarmado totalmente. Y él dijo en un momento, yo no voy a jugar por ese equipo de 4 pavos. Y cuando se fue a Municipal, un pata me dijo, no quería irse a los 4 pavos y terminó en los 3 gatitos, ¿no? La U nunca ha sido un club que jamás ha tenido un mecenas. Ok. Es un club que siempre se autogeneró y que administró seriamente o responsablemente sus recursos. Sound of old radio tuning static. Vinyl crackle texture. Atención hinchada. Esto es historia. Esto es 19 Ticando. ¿Cómo están a todos? Soy Juan Carlos Chávez nuevamente y este es un nuevo episodio de 1924. Hoy con un invitado recontra especial, un invitado que tiene una memoria prodigiosa, así que a la cual le vamos a sacar el jugo. Rubén Marrufo. Rubén. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por la invitación. No, a ti gracias por estar acá. No, al contrario, gracias por la invitación y bueno, para conversar un poco. Siempre agradecido por los generosos de la memoria prodigiosa. Un poco de memoria nomás. No estoy exagerando, al menos, o vamos a poner a prueba hoy la memoria en todo caso. Te quiero proponer lo siguiente. Estas charlas normalmente son unas charlas bastante casuales. Imagínate que estamos tomando una chela, no un vaso con agua. Imagínate. Entonces, para hablar de fútbol y de la U, no te acepto chela. Un buen ron. Para mí es un buen ron. Ajá. Un buen ron para hablar de fútbol y de la U. Buen dato, buen dato. Sí. Me gustaría, dado que tienes una buena memoria y creo que yo también me acuerdo de algunos datos, conversar cronológicamente. ¿Cuál fue la primera etapa de la U que tú viviste ya como hincha con grado de conciencia? ¿80s? A ver, con grado de conciencia. Yo me hago hincha de la U el 77. Okay, ¿ya? ¿A qué edad? 7 años. Ok. Ya. Por ejemplo, sentía mucha admiración por Hugo Palomino. Ajá. Es más, sin haber sabido, o sea, no me acuerdo bien puntual, sé que era un hombre, podía jugar de 10, de 9, lo veía en las alineaciones del periódico, más que en los movimientos en la cancha, no te das cuenta de eso, ¿no? Claro. Anotaba goles, pero además, como una vez se lo dije a él, para mí siempre debe estar en un lugar, en un pedestal, porque el primer clásico que fui, sin acordarme nada del clásico, gana lo 1-0. Recuerdo regresando a Rimac en el carro de mi viejo, un Chevrolet Bel Air, y mi papá feliz le digo, pero papá, ¿quién hizo el gol de la U? Hugo Palomino. Entonces ya de ahí ese nombre me Quedó tatuado. Claro, y para mí de ahí Hugo Palomino. Luego, yo te diría que ya del 78, 79, ya, vamos a decir, ya 80 es que tengo más conciencia ya de los equipos de la U, que no fue una buena temporada. Ahora, te quiero robar un dato del 7-9. Esa es la famosa Libertadores del 6-3. Exactamente. Y de los 0 puntos. Exactamente. ¿Cómo es esa historia? A ver, la U tenía un equipo hecho con refuerzos de Copa Perú. Estaba Casuso, estaba Gazulo, que era de divisiones menores, Cheboya venía del 77 de Unión Guaral, estaba Cuellar, Aguilar, que venía de los menores, pero a última hora el día del partido lo ponen a Enrique Mendoza. Para mí, para el olvido, Enrique Mendoza. Estaba el Huevo de Riazola por el Pesca Perú, de Copa Perú. Estaba... Lateral izquierdo, ¿no? Sí, lateral izquierdo, un fuerte remate. Estaba Cañamero, Freddy Cañamero de La Palma, muy corredor. Estaba David Zuluaga de la división de menores. Germán Leguía, que ya estaba el 78. Estaba arriba Chivo Neira, que había llegado contratado de Alfonso Ugarte. Estaba Luces, que venía de Huaral. Y estaba Oré. Esos eran los titulares, ¿no? Buen equipo para el medio. Pero había que enfrentar una Libertadores. Exactamente. Digamos, hoy, si nos trasladamos al día de hoy,
le estarían haciendo a la directiva de aquel momento, mirando a la Copa Libertadores, le estarían haciendo leña. Añicos. Añicos, no, que los refuerzos no daban a la altura. O sea, Ok. O sea, eso por sería suerte, entonces, digamos que hubo suerte de que no había redes sociales en esa época. Claro. Ahora, mira, a ver, yo había ido exactamente el 30 de diciembre del 77. Alianza nos golea 6-1 en Matute. Estuve aquella tarde en el Clásico. O sea, que mi papá estoicamente se quedó hasta el final. Fue al final. La verdad que fue hasta, como hoy hasta recuerdo así, hasta como burla fue para la gente de Alianza, ¿no? Hacían oles, todo. Y me acuerdo que ya sobre el borde del retiro lo ingresaron a Javier Castillo y la gente lo aplaudía. O sea, la verdad que fuimos el show de ellos, ¿no? ¿Y por qué, perdón que te interrumpa, ¿y por qué crees tú, a qué atribuyes tú que la U atravesó por una etapa tan, digamos, caótica deportivamente en esos años? ¿Cuál fue la razón o las razones? A ver, lo que pude averiguar es que Universitario de Deportes, a lo largo de su historia, salvo el periodo de Jorge Nicolini, Ajá. La U nunca ha sido un club que jamás ha tenido un mecenas. Ok. Es un club que siempre se autogeneró y que administró seriamente o responsablemente sus recursos. Entonces, cuando se va el ingeniero Quiroz el 73, se dan las elecciones entre Eduardo Portugal, que era un embajador, y Carlos Melzi Bedoya. Gana la lista de Carlos Melzi y se da en ese momento la época de cambio, que se deciden poner impuestos a los espectáculos. Y los partidos amistosos, los llamados temporadas internacionales, Claro. era lo que dejaban la caja. Era lo más común que se hacía en esa época. Claro, ¿no? y era lo que dejaba caja. O sea, en las memorias del ingeniero Quiroz, por ejemplo, deja los ingresos. Ajá. Y está, por ejemplo, que un 40%, 50% era de las temporadas internacionales. Creo que venían equipos como Bayern de Múnich. Claro, que pasaban por acá y seguramente el precio del valor de las entradas eran también altas y dejaba caja, ¿no? De ahí venía la taquilla, que era un 30%, otros ingresos, y había otros aportes. O sea, yo imagino que ahí para cubrir a pequeñas cosas habían dirigentes que ponían, pero eran pequeñas cosas, por ejemplo, faltaba para una concentración, cosas de esas, ¿no? O sea, y ahí aparecían aportes generosos, pero digamos no eran mecenas, eran aportes. Pero tampoco había un superávit, digamos, de... No, y entonces en ese momento precisamente cuando se graban los espectáculos deportivos. Entonces se deja de lado las temporadas internacionales. La U no tiene cómo generar. Y ahí se encuentra con un grave problema de cómo hacer funcionar la caja, ¿no? La liquidez. Claro, y en ese momento asoman los hermanos Salva como mecenas, luego ellos deciden irse, hay algunas investigaciones, bueno, ya ellos están fallecidos, no vale la pena mencionar. Claro. Y de ahí se produce la desfase. Entra Cecil Griffith, digamos, el ingeniero, el doctor Melzi enferma, abandona por salud, ya no se hace cargo del club en los últimos meses, entrega el cargo a Cecil Griffith, digamos, Cecil Griffith apechuga, porque nadie en ese momento quería asumir. Y hay que un reconocimiento a Cecil, porque tenía 35 años en la edad en que la mayoría empieza a consolidar su patrimonio personal. Claro. Y él le dedicó esos años al club. Fueron años muy duros donde, como él dijo, ¿no? Por ejemplo, él tuvo que hacerle un contrato a Roberto Chale a destajo. Tuve la suerte de conversar mucho con Cecil, justamente como curioso, así como le viene la pregunta. En la campaña de Baldo, cuando Baldo Cresaja postula a la presidencia en 98, a la presidencia de la U. Claro, para competir con Alfredo. Con Alfredo y con Javier Aspausa. Cecil es uno de los que apoya a Baldo. Y estaba en el grupo de campaña y ahí conversé mucho con Cecil. Le pregunté, por ejemplo, me contó que para hacer cajas, él la primera vez encontró que en el club había un letrero de
de Inca Kola y estaba de diamante y habló con los dueños y le sacó plata porque no había, Claro. no había de dónde generar. O sea, había que hacer magia, Sí, digamos. que exactamente, que alguien le vendió la idea de las pelotas. Hay una foto de un clásico y un partido con Cristal del 77, donde está Rubiños, están unas pelotas crema con, obviamente la mayoría de fotos en el blanco y negro que se ven los bordes, rayitas oscuras, esas eran las pelotas que saca para venderlas, que también generó Un ingreso. ingreso. Y él hace un contrato a destajo con Roberto Chale. Para los que son jóvenes, podríamos detallar qué significa destajo, por ahí que, Claro, por ahí que o sea, no entienden el concepto. Claro, o sea, Roberto no tenía un contrato, o sea, contrato era partido jugado, Claro, partido pagado. Partido jugado, partido jugado. Claro, Ganado. lo que ganado, partido pagado. Pagado, perdón. Exactamente. Lo que pasa es que Roberto, que en paz descanse, ya no estaba muy dedicado al 100% al fútbol, ya tenía sus escapes. Ujú. Entonces, pero me decía, a ver, cuando no jugamos, chalaco, vamos a decir, un partido promedio del campeonato. No jugaba Chale, iban 20.000 personas, y la UNI daba la taquilla. Jugaba Chale 35, 30.000. Entonces, eso hacía que él prácticamente le hiciera jugar a Roberto. Claro. Y es más, por ahí hay la historia que se le perdona una indisciplina muy fuerte a Roberto, ¿En qué año? 77, precisamente por esa situación. O sea, de aquella vez Piticlín Palacio también involucrado en la historia, lo perdonan también porque era la promesa. Y el que lo sacan era el Cholo Aparicio, Julio Aparicio, que venía a ser campeón del 74, con un volante muy agresivo, porque digamos estaba en el medio. Uno tenía una situación especial, ídolo, y expliqué, ¿no? El contrato sui generis que tenía. Carlos Palacios era la promesa, te le podía esperar. Lo perdonaron también. Ya, claro. Y Julio Aparicio, que estaba en el medio, él sí quedó fuera. Quedó fuera. O sea, fue sancionado, ¿no? Ok. Una escapada de concentración. Pero ese era un poco el origen de la crisis de la U. Ok, entonces digamos que eso, claro, repercutió en toda la parte deportiva y, claro, fueron años donde Alianza, digamos, gobernaba, digamos, el torneo local, ¿no? Claro, mira, sobre este tema, a ver, el 77 se da el Estado para la preparación del Mundial, apoya a los clubes para que contraten jugadores. En la historia de la U cuentan de que el Cristal se valió de contactos con el gobierno para que el dinero vaya para ellos. En Cristal les sale la historia que el gobierno pedía avales para dar ese préstamo. Creo que es más real la historia escuchada del lado de Cristal, porque digamos, a ver, quienes hemos pedido un préstamo a un banco, sabemos que siempre hay avales que pedir. Obvio, de todas Entonces, maneras. claro, y en ese momento, dado la situación que tenía la U, yo creo que no No había forma, de presentar avales, ¿no? Claro. Y es por eso que todos los jugadores que cuando regresan, Chumpitaz, Carbonell, Soria, Percy Rojas, Oblitas, Cachito Ramírez, todos se van a Cristal, ¿no? Claro. Y Alianza contrata, no mucho, pero hace el esfuerzo por dos grandes jugadores, Sotil y Cubillas, ¿no? Y ellos prácticamente hicieron la gran diferencia. Entonces el abanderado, digamos, de la U era Germán Leguía. El 78, cuando llega Leguía. El Ajá. 77, en ese año, era Hugo Palomino y el Gato Cuellar, ¿no? Que Ok. era nuestro símbolo, jugador Claro. de garra. Pero eran los resquicios que quedaban de equipos, Claro. buenos equipos que hubo. años Claro, anteriores. y digamos, para los hinchas de la U, que han sufrido la década de los 90 cuando Cristal compraba todo, Nos quitaba todo. ya. Yo le digo que en los 70, Era peor. más o menos viví algo parecido, ¿no? Justamente Mm. con un amigo una vez conversábamos, y hasta con Bruno Cabaza también, otra vez conversamos, era tanto o sea, Cristal daba muestra de su poderío que hasta nos contrató a Hugo Palomino, nos contrató a jugadores, Hugo Palomino, que era un jugador que apenas destacaba en la U, que estaba ahí, era lo mejorcito de la U, lo contrató, y ya le dejó a la U, pero sin nada, ¿no? Claro, o sea. Ya desarmado totalmente, y llega ese año Germán Leguía, ¿no? Claro. Vamos volvamos al 6-3, a esa Copa Libertadores del 7-9. Bueno, Alianza tenía un gran equipo, ¿no? O sea, al menos en el papel sí, ¿no? Claro, a ver, estaba Caico González Ganosa, o estaba Papelito Cáceres, estaba Duarte, estaba Salguero, estaba
Palacios, estaba Olechea, estaba... Mango Lechea. Sí, estaba Cucurucho Roja, que recién llegaba de el Julio César Mariate de Ique, equipo de Copa Perú. Estaba Arturo Vargas, estaba Cueto, estaba Velázquez. Velázquez, no, Velázquez ¿No? había sido transferido junto con Sotil, después de ser campeones, habían sido transferidos al fútbol colombiano. Ok, Se iban al DIM. ok. Entonces estaba Vargas, está Cueto, está Cubillas, ya no está Ravelo, está William Guapaya, y creo que La Rosa solo está en los primeros partidos. Hasta dudo que esté La Rosa. Me parece que tampoco está La Rosa. Ya había sido también transferido. Ok. O sea, por eso cuando dicen, ¿no? Chispeado. No, Guillermo, el tanque. Guillermo, ok. Guillermo, el tanque, ¿no? Ok. Y habían sido transferidos también a Colombia. O está. Y en ese momento, obviamente, que Alianza, en el papel, como te digo, más que había visto el 6-1, no quería ir al estadio, ¿no? Pero bueno, un poco fui llevado, presionado por mi viejo, y bueno, me pude dar el gusto de ver en El 6-3. el 6-3 en Matute, ¿no? Y esa fase de grupos de Libertadores nos toca con los brasileños, ¿no? Claro, con Guaraní y Palmeiras. Guaraní y Palmeiras. Sí, después de ganar el 6-3, al sábado siguiente, goleamos 3-0 a Guaraní. La U parecía que arrancaba muy bien. Luego viene el cachetazo que se sufre contra Palmeiras, que nos gana 5-2. Acá. Sí, gran partido de Quique Mendoza para Palmeiras. No, para el olvido, la actuación de Quique Mendoza, el zaguero de la U, muy para el olvido, muy mala tarde. Bueno, también, ojo, ese Palmeiras tenía un equipazo, había un Mendoza, estaba Paulo Isidoro, estaba Pedro Virgilio Rocha, lo dirigía Tele Santana, era un equipazo. O sea, Oye, pero es un Palmeiras que nosotros después le terminamos ganando allá. le terminamos ganando ya. El único triunfo de la U o de un equipo peruano en Brasil. Claro. Sí. Luego viene el 5-2, viene el clásico, que ese partido no voy, ya estaba en el colegio, había entrado, que ganamos con gol de Kipiticlín Palacio, faltando 5 minutos. Y luego ya viene el... Que se me imagino fue en el Nacional ya. En el Nacional, exactamente. O sea, le ganamos los dos clásicos de esa Claro. Es más, hasta abril del 83, en clásicos de Copa Libertadores fue la primera vez que la U pierde. Un clásico que pierde la U en Matute, que empezó ganando con gol de JJ Oré y después 2 zapatazos de Velázquez y el otro de Yescas, creo. Le terminaron volteando a la U. Ese día en Matute fue el primer clásico que la U pierde en Copa Libertadores, del 83. Uh-huh. O sea, siempre en los clásicos se había mantenido el invicto, ¿no? Y ese partido no fue la excepción. Se gana 6-3, la revancha 1-0. Se gana en Pacaembu 2-1 y luego ya viene la caída. Pero ese partido se gana al Palmeiras, pero un costo muy grande, ¿no? Lo expulsan a Cuellar, no me acuerdo quién más se lesiona, yo trabaja más, y ya con un equipo muy parchado se enfrenta al Guaraní por la Copa y se pierde 6-1. Ok. Pero el AU pasa de fase. No, ahí queda. En ese tiempo pasaba uno, claro, y pasaba el Guaraní. ¿Pasó Guaraní? Sí. Ni Palmeiras pasó. No, ni Palmeiras, Guaraní pasó. Ok. Y Alianza hace 0 puntos. Alianza hace 0 puntos. Fueron es su primer 0 puntos en la Libertadores, ¿no? Sí, su primer 0 puntos en la Libertadores. Después está el 2007. 2007. Claro. Sí. Ok. Vayamos al 80. ¿Qué año sientes tú que... yo te voy a llevar un par de años. Si no me equivoco, acabando el torneo del 8-4, llaman para variar, en esa época empiezan a llamar ya como bombero auxilio, o rabo auxilio a Fernando Cuellar, acabando el torneo 8-4, ¿puede ser? Exactamente para la liguilla. Para la liguilla del 8-4. Sí. A ver, un poquito vamos a traer para que la gente de ahora se ubique ya. La U después de Scarone era un entrenador histórico porque que nos había llevado a la final de Copa Libertadores, nos había sacado campeón en el 82, pero ya era un técnico gastado. Un 82 donde una de las estrellas fue JJ Oré, ¿no? JJ Oré. De Grecia. Volvió de Grecia JJ Oré, volvió de Bélgica Percy Rojas. Ajá. O sea, después de tiempo veíamos que la U se puso agresivo en el mercado, ¿no?
contrata un brasileño Vira, que después no termina, se contrató un argentino Espósito que no dio fuego, pero digamos, se invertía para salir campeón. Se juega, se sale campeón. Entonces, ¿qué pasa? El 83 se va Scarone, ya hay cambio de directiva. El ingeniero Quiroz llega el momento en que considera que ya estuvo bien la época de Scarone, pero que había que dar un salto distinto, ¿no? Como lo que está pasando ahora. Sí, por eso, Claro, por muy eso, parecido. por eso cuento la historia, ¿no? Entonces contratan a Ramos Delgado. Ramos Delgado fue el primer técnico que implanta el 4-4-2. Un 4-4-2 con un rombo en la mitad de cancha. ¿Y qué venía la U antes? ¿De qué venía a jugar? Era muy tradicional jugar con el 4-3-3. Ok. ¿Ya? Y digo, ojo, cuando hablo de sistemas, o sea, me pongo a recitar y si quiere invento el número, pongo 14, 20, 5, 1, doy cualquier número de teléfono, ¿ya? Porque la verdad que la gente, como digo, ¿no? A veces la gente considera que los sistemas son como los 10 mandamientos, los escribió hace 5.000 años Moisés y nadie lo volvió a tocar. Claro. Ojo, no menospreciemos la inteligencia de un jugador, el jugador puede cambiar en el partido, Obvio. jugar con 3, con 4, con 2, ellos lo han hecho toda su vida, o sea, acabemos con ese mito, con esa discusión que el equipo está armado para 3. El equipo llegó Fossati en un domingo a otro, empezó a jugar con 3 y el equipo estaba jugando toda la vida con 4, o sea, y a este equipo lo hace jugar con 4 y se van a acostumbrar, o sea, no es nada nuevo, pero bueno, está Se va Escarone y llega Ramos Delgado. Está Cuellar, tiene un interinato que cuando se juega la Copa Libertadores en Colombia está Cuellar, y de ahí llega Ramos Delgado. Y Ramos Delgado empieza a consolidar algunos cambios. Por ejemplo, Leo Rojas, que era delantero, ya lo empieza a consolidar. Hubo partidos que Scarone ya lo ponía de marcador, ya lo consolida Leo Rojas de marcador. Y en la defensa sí hace un cambio. Ahí sí, ¿no? O sea, por ejemplo, Samuel Eugenio, que era un volante marca, lo vuelve líbero. Claro. O sea, ahí empezamos a jugar, a pesar de jugar con 4, con un líbero marcado que era Samuel Eugenio, que quedaba atrás. Y Martín Dufo, que había jugado como marcador inicialmente, lo vuelve central, primer central, el que salía, el número 6. Y en el extremo izquierdo estaba Raúl García. Y en la mitad de cancha del 4-3-3, me acuerdo que en un clásico, y todo el mundo, o sea, estábamos yo escuchaba más a los que opinaban, que un cambio defensivo, porque saca Antón, Julio César Antón, que jugaba en la U como 9-10. Qué loco, Julio César Antón en la U. Claro, el 83. Lo saca y lo pone a Gardela. A ver, es como que mañana saquen al Zugaray y lo pongan a Castillo. O que lo pongan a Murrugar. En esa posición. Sí, o sea, sacas un 9-10 y pones un volante marca. O sea, todo el mundo, no, qué técnico defensivo. Y él arma ahí una volante de encuadrado, ¿no? Juega Ternero de volante marca, a su lado lo para el Cachorro Gardela, juega Germán Leguía y Chávarri. Se arma un cuadrado en la mitad de cancha. Y arriba queda Seminario, después entra Seminario por Rey Muñoz y entra Seminario con Rey Muñoz. Perdón, Seminario entra por Percy Rojas y queda en el ataque Seminario con Rey Muñoz. O sea, ahí se arma el primero. Y después, otra de las cosas que tenía Ramos Delgado, por ejemplo, hacía sobre la mesa de billar, con las bolas, armaba cómo se iba a parar el equipo. Ah, mira. Sí, se traía esas cosas. Entonces, ahí es el cambio, y bueno, no costó. Y él, por ejemplo, le dio mucho énfasis a la parte física. Trajo a un argentino, Jorge Castelo, que había sido entrenador de físico de básquet, y lo trae a la U. Empieza la U ese año, la U empieza a hacerse sentir mucho en la parte física. Acá todavía estábamos un poco quedados en la época de los 80 en lo que era la parte física, y la U hacía la diferencia corriendo. Equilibraba, ¿no? Entonces, eso, pero no consolida Ramos Delgado ese cambio, y a fin de año pierde con Cristal 4-1 en Matute. Se gana a la última fecha de ese año, creo que es a Torino, no me acuerdo a quién se le gana la última fecha, 3-1, y ya empezaba la liguilla.
del 84, ¿no? Claro. La liga que fue con CNI y con Melgar. Y ahí Y se va Ramos Delgado. se va Ramos Delgado y queda el Gato Cuellar En su segundo interinato. en un interinato. Sí, exactamente. Llega el Gato Cuellar y se clasifica a la Copa Libertadores, ¿no? Claro. Claro. Y luego para el 85 la U recurre a un viejo conocido, ¿no? A Marcos Calderón, ok. que venía a ser campeón con Boys, lo llaman para buscar el título para esa gestión, ¿no? Que se consigue. Exactamente. Eh, con una agresividad en el mercado, la U contrata a Lucho Reina, contrata a Ramón Quiroga, de ahí te contrata a un jugador de Copa Perú, Nájar, a Manuel Herrera, después a quién más contrata ese año. Mueve el mercado la U. Me acuerdo, El ingeniero Quirós. sí, el ingeniero Quirós. Claro. Y vale decir también ya era Jorge Nicolini, era Parte de su directiva, supongo. Sí, era de la comisión de fútbol y fue de los que, por ejemplo, se hablaba que él había sido el que hizo posible la llegada de Ramón Quiroga, que fue la gran contratación, ¿no? O sea, venía de un buen año, arquero seguro y bueno, llega... Como que Ramón Quiroga es uno de los grandes destacados de esa famosa definición por penales en Matute, ¿no? Claro, claro, pero ya no era la mejor versión No, yo de sé, Ramón, claro. no, yo sé, Claro. ya estaba en declive su Claro, carrera, por eso, ¿no? por ejemplo, incluso en la liga para el título ya no está él de titular, está Chávez Rivas, ¿no? Claro. O sea, Claro, ya hay esa transición, digamos, claro, de en arquero. el arco ya hay esa transición, exactamente. Y Chávez Rivas tapa entonces llega a tapar temporada 8-5 entonces. Claro. Chaveta está en la primera desde el 80. Claro, él llega a menores. Claro, Claro. Chaveta tiene, bueno, saludo a César Humberto Chávez Riva Galvez, que hoy está trabajando en la división de menores de la U, en No sabía. el entrenamiento específico de arqueros, ¿ya? Sobre todo que Chaveta tiene algo que poca gente dice. Él ha sido campeón en todas las categorías que jugó. Él llega a la U en Calichín, él es del Calichín de la U, que sale campeón en Matute, en verano del 78, en torneo organizado por la Municipalidad de La Victoria, gana la 1-0 con gol de Marco Catarini en Matute y dan la vuelta. Esa es la primera vuelta de uno La chiquillo. oficial, la famosa. La primera vuelta oficial, ¿no? Ahí está Chavete en el arco. Luego, en ese tiempo las categorías eran miniatura, mini calichín, infantiles, juveniles. Ya, Chaveta sale campeón en calichines, en infantiles, juveniles, reserva y en la primera. O sea, él ha dado vueltas en todos los equipos, en todas las categorías que jugó en la 1. ¿Y puede ser un caso único o no tanto? Habría que hilar fino, ¿ah? O sea, Porque no es normal, ¿no? no es normal. Digamos, a ver, el Puma llega a juveniles. Claro, pero no de Calichín. Claro, este llega de Calichín, ¿no? ¿Por qué otro jugador Roberto Martínez fue Calichín, creo, ¿no? Roberto creo que llega a infantil, Ok. ¿ya? A ver, ¿Infantil qué edad es, Rubén? infantil edad de 14 para arriba. Ok, Sí. ya. A ver, quien podría averiguar finamente, por ejemplo, es Coco Araujo, que estuvo desde Calichín también, si es que no me equivoco. Ajá. Otro que ha estado... ¿Álvaro Barco puede ser? Álvaro Barco, pues no sé si Álvaro estuvo en Calichín, me parece que varios de ellos han llegado De infantiles, ya en el colegio, Ujú, cuando los llevaba Pancho Vázquez, ujú. el directivo Pancho Vázquez. Entonces creo que ellos ya han llegado en la etapa de 14, ya de adolescente, ¿no? O sea, ya más de Calichín, te digo, sin duda está Chávez, puede ser, como te digo, Coco Araujo, Y paras de contar. Piero Alba podría ser, Mira. Piero Alba, creo que también el Chino Pereda podría entrar en esa búsqueda. Es un dato interesante para Sí, rebuscar, sí, ¿no? para rebuscarlo. Claro, porque no exactamente. son muchos jugadores los que han Claro, empezado desde Calichín. Otro que puede ser JJ Toré y el Mono Gastul. Ya, por ahí no. Yo JJ Toré lo entrevisté, me acuerdo, para Crema 2 y recuerdo que él me dijo que había llegado a la U con entonces 8 o 10 años. Ya, entonces él tranquilamente puede estar en ese grupo, ¿ah? Ajá. En ese pelotón de los que han salido campeón en todas las categorías. O sea, flor de lujo, ¿no? Claro, obvio. Claro, ¿no? Obvio. Es como, por ejemplo, si hacemos el juego de cuántos fueron jugador y entrenador campeón con la U, que tampoco, o sea, Hay 5 o 6.
Está Arturo Fernández, está Fernando Cuellar, está Juan Carlos Oblitas, está Juan Reynoso y ¿quién más? Roberto Chale, Y Roberto Chale, exactamente. claro. Sí. Sí. Y después ahí paras de contar. Claro. Y es un número alto porque eso lo conversé con Juan Reynoso y él era el único, por ejemplo, en Cruz Azul que había hecho eso. Jugador, entrenador, técnico con Cruz Azul. Me dice, o sea, mira, me dice, son varios. Me digo, sí, le digo, miren la historia de la 1. Sí, me dice, y O sea, ¿cuántos hemos contado ahí? ¿6? ¿7? 5. 5. 5. No, no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Claro. O sea, Y aparte es una dualidad compleja, ¿no? O sea, sí, porque, a ver, creo que los clubes grandes tienen una particularidad, ¿no? El Camarín tiene algo muy sui generis, ¿no? Por ejemplo, cuando ven el documental de la U de los 100 años, cuando cuenta el mismo Fossati, que le sorprendía, por ejemplo, que en el camarín canten, ¿no? O sea, Claro. cada camarín tiene su propia historia, ¿no? O sea, este es un detalle, ¿no? O sea, anecdótico, pero cada camarín es distinto y eso es difícil de sobrellevar si no conoces la historia, ¿no? O como se decía, si no conoces los pasillos del estadio, ¿no? claro, que Claro. es algo que se tiene que conocer, digamos, ¿no? Claro. O sea, es importante. Eh, Chaveta tapa, o sea, Chaveta reemplaza a Quiroga y Subzug sienta a Chaveta. Claro. ¿Sí? Así, Sí, la, sí, así así la- es. así es la consecución. Primero el que lo sienta es Rubén Urquiza. Ok. Sí. Rubén Urquiza sale campeón en el 87, Chávez está en ese plantel. Que Rubén Urquiza es el propulsor de la canción Vamos, Exactamente. Mere, la que se canta en el vestuario antes de salir a la cancha, ¿no? Uno de los que está en el grupo. Claro. Es uno de los que está en el grupo. Pero para quienes sí hemos ido a la tribuna, él es el compositor, si De la- quiere, de esa. Para los que iban a los estadios en los 80, cantábamos Alianza va a salir campeón, Alianza va a salir campeón. El día que la vaca vuelen y Alan García baje la inflación. O sea, era época de inflación, Claro. ¿no? O sea, toda esta cosa que hoy después ya no se escucha felizmente en economía esta palabra, ¿no? Mejor. Claro, feliz que no escuchamos. Entonces, él me acuerdo que me dijo eso, ¿no? ¿Cuántos años no sale campeón Alianza, no? Tanto tiempo. Entonces me dice, ¿qué les parece si cantan esto? Y él nos dio Alianza va a salir campeón, Alianza va a salir campeón. Y no me acuerdo qué frase y alguien le adaptó a nuestra realidad, el día que la vaca vuelen, y ahí de ahí Alan García baje la inflación, ¿no? O sea, se hizo un estribillo. ¿no? Claro, un estribillo, me acuerdo que ahí lo cantamos en la tribuna, ¿no? Pero Urquiza estuvo un año, Un año, solo un año. solo un año, exactamente. Sí. Y vuelve Chávez Rivas a ser arquero. Claro, vuelve Chávez Rivas a ser arquero. El 88 tiene un muy buen año. Es más, traen un argentino vertero y no. ¿Y por qué le traen a Subzug entonces si era un buen arquero? Porque, digamos, en la historia de la U siempre tenía que haber alguien compitiendo. Ok. Claro. Y no le tenían confianza porque el tercer arquero en esta temporada era Carlos Marrú. Y el Cholo era buen arquero, ¿ah? Mira tú. Sí, el Cholo era buen No, arquero. no recordaba que ya estaba desde ahí. Sí, Pero jovencísimo. Sí, llega el 89, llega Marrú. El 88, el tercer arquero de la U era Vegacenteno, Enrique Vegacenteno, que era de divisiones menores de la U, ¿no? Claro. Bueno, lo traen a Subzug no entra el primer año y ya el 89 ya ahí empieza A destacar, digamos. a destacar, sí. Sí. Hasta la lesión, pues, ¿no? El 90. Claro, y Chávez Rivas por un asunto personal se va del país y ahí ya queda más, ya su dueño el arco, ¿no? Claro. Ahora, Chávez Rivas queda pegado con una jugada que es el tiro libre de Cueto, ¿no? Claro, ahora. No digo que Sí, claro, que sea o sea, un defecto de él, claro, simplemente queda Sí, pegado claro, siempre va a quedar en el video de en aquel. la foto del gol, ¿no? Claro, la foto del gol, exactamente. Ahora, Ojo, Chávez Rivas tiene el récord de 810 minutos sin goles. Por ejemplo, acá siempre se ha hablado del récord de Ballesteros. Y Chávez Rivas, el 88, en el primer regional, el 88 bate ese récord. Durante toda la liguilla no le hacen goles, en el minuto 90. o sea, Chávez Rivas tiene un mayor récord que Ballesteros. Supera el récord de Ballesteros. Pero todo el mundo habla que el Siempre se habla del récord de ¿Pero Ballesteros. por qué? ¿Y por qué? No lo sé, porque justo el año pasado, cuando se hablaba de Britos,
lo corroboré con Walter Arana, Claro, el que es el capo de la data de la U. sí, y lo conseguí, claro, el 88, yo me acuerdo porque en el periódico, y por ahí lo publiqué en mis redes sociales en su momento, que está el récord de Chávez Rivas, ¿no? O sea, entonces en realidad el arquero histórico de la U con el récord de imbatibilidad no es HH Ballesteros, sino es César Chávez Rivas. Claro, la imbatibilidad de César Chávez Rivas. Y qué raro, ¿no? O sea, porque todo el mundo... Ahora, lo que pasa es que hay... o hay algún detalle que te No, cambie la ecuación. yo creo que también hay momentos en que la data no era tan importante, entonces había cosas que pasaban Desapercibidas. desapercibidas, Ok. exactamente. ¿Y hay algún otro récord de la U importante que por ahí se haya perdido en el tiempo de alguna situación? Yo creo que es básicamente. ¿Ah? Ese. Sí. Sí. Vámonos al 90. ¿Qué tanto fue tu acercamiento en esa época? ¿O alguna anécdota, algún dato? Tú tienes un libro que habla mucho de datos. Hablas bastantes cosas de la década del 90. Sí. ¿Con qué es lo más llamativo para ti de la década del 90 que sea como para compartir con el público, ¿no? Algo interesante. O sea, a ver, después de la ida de Juan Carlos Oblitas, empezando que cómo se consolida Juan Carlos en la dirección técnica, ¿no? O sea, Claro. a la U le ofrecen a Juan Carlos Monte, el técnico que había hecho debutar a Maradona. Y la U ya estaba en ese momento ya por contratarlo a Montes, aparecía en los periódicos, y algo lo hace esperar A Monte. a Montes. No, o sea, algo a la directiva de la U, De la U. lo hace esperar un poco, y de ahí le dicen a Juan Carlos que dirija unos amistosos mientras que se jugaba la Copa América. Y Juan Carlos le dice, no, me quedo hasta fin de año ¿O no? o no. O sea, eso de por unos partidos no. Y ahí le arregla y se queda, creo que hace el contrato por 1 año y medio. O sea, Siempre fue de carácter fuerte en ese aspecto Juan Carlos Solita. sí, en ese detalle sí. Entonces se queda, sale campeón y hace, digamos, caminaba como para ser un técnico que se podía quedar mucho tiempo en la U. Después hay un factor que está narrado en Crónicas con Garra, que él renuncia y llega Pero la historia cuenta que él renuncia por un episodio Claro, extradeportivo en la de la concentración. concentración, ¿no? Exactamente. Que Balán no estaba concentrado porque estaba suspendido y sale en la noche a visitar a una chica. En un barrio le hacen la bronca. Él va a la concentración de la U en el Hotel Hacienda y salen 5 o 6 jugadores. Sale Araujo, sale el Puma Carranza, Alfredo Saavedra, Ormeño y Puchungo. Pero todo el mundo dice que Puchungo iba manejando el carro nomás. Bajaron arriba y entraron al barrio. Hacer la bronca. Sí, se trompearon todo y ahí salieron, ¿no? Entonces, Y a raíz de eso ahorita presenta la renuncia. claro, ahora, Juan Carlos se entera después porque el Puma tiene un corte en la pierna ahí, entonces se entera todo lo sucedido. Pero él renuncia después de un partido con Melgar, una liguilla. Una liguilla, que, claro. Que empata 1-1. Yo me acuerdo que estaba en el partido con mi viejo en el Nacional. Y la U pierde la posibilidad de ir al Libertadores. Exactamente. ¿No? Exactamente. Pero digamos, por la directiva de la U estaba la confianza de Juan Carlos, sobre Juan Carlos. O sea, fue él el que decide. Él decide. Claro, me imagino por el carácter que tenía no había marcha atrás. Claro, él dice, por ejemplo, que ya el plantel se malacostumbró a él y que ya era momento de un cambio, ¿no? Entonces, en ese momento, lo van a buscar a Fernando Cuellar, que estaba Fernando vivía a cuadra y media de Lolo, pues los que han transitado Lolo, Claro. de lo que es el museo de Alfonso Ugarte, Claro. de ahí caminando ese Sánchez Pinillo. Él vivía en un edificio multifamiliar a una cuadra. Ajá. Lo fueron a buscar y el gato llegó, ¿no? Y el gato llega y la verdad que era, a ver, el gato lo había tenido en división de menores a Chemo, a Roberto, a Puchungo no, pero Puchungo, a Basalar. Entonces, digamos, era un técnico muy hecho para ese momento de la U, ¿no? Aparte era un jugador, era una persona que conocía mucho la interna en la U, pero al principio cuesta un poco, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, el episodio que tal vez algo cuando él decide después del clásico, el 2 de diciembre del 90, que pierde la 1-0, gol de Rocinaldo, sentar a... El día que Subsub sale mal. Exactamente. Ajá.
que sale mal el sub y decide para el partido siguiente sacarlo a Germán Leguía. Lo sienta Ese clásico la U lo jugó muy mal. muy mal, Muy muy mal, mal, muy muy mal. mal. No, no creo que no llegamos nunca al Sí, área. sí, lo jugó Claro, muy mal. claro. Y encima el error de Subsuke en el Claro, gol, en el todo. gol. Que sale, sale puñeteado y Rosenero le gana por un segundo y le da la Claro, pelota. se la levanta, Sí. exactamente. Y bueno, entonces lo sienta, le gana la U a Cristal, gol de Galeano. El paraguayo Carlos Galeano. Claro, le puedo contar otra historia anecdótica con él. Bueno, entonces, El de las tobilleras. no, el de la cama salada. Pero él jugaba con tobilleras, con unas Sí, tobilleras blancas. sí. No, le voy a contar de la historia de la concentración, la cama salada. Bueno, entonces vamos con lo de Leguía. Perdón, el gato lo sienta Leguía y después viene un periodo donde empezaba el partido y creo que uno puede ser el gol que hace poco lo hemos visto con el de Torrealba al minuto 6, a los 6 segundos que hace el gol más rápido de la historia, Con Unión Guaral, creo que con es. Unión Guaral en el Lolo, Ajá. ya. En ese partido, la barra dejaba de cantar y dale todo lo que se cantaba, y de ahí empezaba olele, olala, queremos a Leguía, Leguía, ¿dónde está? Ok. Era Una presión. Claro, no se olviden que Germán era el último ídolo de la U, y toda esa generación que estaba en la tribuna era generación en la que yo ya no estaba en tribuna, estaba en el periodismo, pero con 21 años yo he sido uno de los que decía, pues Germán Leguía es mi ídolo. Claro. Entonces entendía todo lo que cantaban, pues no queremos a Leguía, ¿dónde está? Y lo compartías. Claro, porque toda la gente que iba al estadio mayoritariamente era gente que sentía una enorme debilidad por Germán, ¿no? Entonces, y ahí es cuando el gato lo lleva un día primero los llama a los de Norte al camarín, entran un grupo de Norte al camarín y tienen una confrontación con el gato Cuellar, pero eso sí, dentro de los códigos de absoluto respeto. Uno de los que estuvo ahí de testigo me dijo, tú lo veías al gato Cuellar, pues me dice, bueno, un histórico de la U, y aparte en ese año 21 era un señor, pues me dice, o sea, Claro. en otros valores de la sociedad nadie se atrevió, me dice, todo el mundo, no, pero don Fernando, o sea, con mucho respeto, ¿no? Claro. Claro. Y transcurrió dentro de los, pero ahí se entendieron. Se apagó el cántico, endereza el rumbo a la U y termina en el campeonato, Claro. con el título, ¿no? Claro, el 4-2 a Boys. Claro, ahora, contando la de Carlos Galeano, había en el Lolo Fernández, había una cama donde todo el mundo decía que era la cama salada. Jugador que se concentraba ahí, se lesionaba, le iba mal, pero automáticamente Era un mito, digamos. era un mito, se iba. Llega Galeano y nadie quería, no, esta cama no, yo no creo en eso. Duerme y a Galeano le va pésimo. No hizo gol, creo que hizo 3 goles y se va de la U. Yo creo que a partir de ahí ya esa cama la sacaron de la concentración. Imagino, ¿no? Obvio. Claro, pero todo el mundo le la cama salada. Claro. Y esos años son anécdotas así en particulares, como por ejemplo una de las más conocidas es la de Pinocho Vargas llega como la estrella y Tomás Sila termina siendo en realidad Claro. la verdadera estrella, ¿no? Claro que, a ver, lo que pasa es que Pinocho Vargas llega con una lesión a la rodilla y no se trata bien, no estuvo bien en la recuperación, algo, y la verdad que nunca dio pie en bola. Nunca dio pie en bola, exactamente. Arranca muy bien, en un amistoso, el primer partido de Copa Libertadores, pero Con Boys, que hace un gol, creo. Sí. Movimientos, te marcaba la diferencia con los movimientos, todo. Bueno, aparte venía con un currículum importante, ¿no? Claro, él había jugado en las eliminatorias contra Perú el 81, en el centenario cuando Perú gana, y está en la alineación, Ernesto Pinocho Vargas, un jugador muy interesante, jugaba por extremo derecho, acá se movía de 9, pero siempre se tiraba un poco a la derecha. Jugador interesante y bueno, de los que no dio fuego, ¿no? Y Tomás Silva sí todo lo contrario. Sí. Yo recuerdo un gol de Pinocho Vargas, que es la famosa tarde del bus de cristal. Él hace el primer gol de la U. Pues. Claro, que le pega la pelota, no es de cabeza, ¿no? No, es una pelota que él agarra casi al borde del área y le mete un derechazo y entra al arco de Castañeto. Castañeto tapa ese partido. El arquero de cristal, ¿no? Así es. Y después ya empiezan a venir los siguientes años, que son mucho mejores, que son 9-2, 9-3, con Ian Brisic. Hay algo en Ian Brisic que
que tengamos hay alguna curiosidad o excentricidad de Iván Brisic? No, Iván, le tengo mucho aprecio. Con Iván pude conversar mucho. Me acuerdo que una vez, cuando ya se daba la guerra de los Balcanes, él me decía, porque yo le pregunté, ¿tú eres serbio o croata? Y él me decía, yo soy Yugoslavia, no entender paisanos, yo entender, yo soy yugoslavo, no entender matarme con primos, hermanos, o sea, nosotros somos Yugoslavia, o sea, no entendía la guerra, ¿no? O sea, triste esa parte, Claro, obvio, claro. obvio. Es complicado, ¿no? Él era el técnico de la U el 31 de octubre del 91 se juega un clásico en el Nacional que tiene bastantes matices para ser recordado, ¿no? Podemos ser recordados porque el arbitraje del argentino Juan Carlos Ya me Lustó, acordé. Ese es el día que Carlos Marrú tapa espectacular. claro, es la primera vez que en el banco había dos técnicos europeos y de coincidencia los yugoslavos. Por Alianza estaba Simo Bilic y por la U estaba Iván Bersic. Me acuerdo Iván que, Brisic. claro, Iván Bersic. Llega, en ese tiempo tú ibas al camarín a apuntar la alineación. Paso y él estaba mirando el preliminar. Yo había apuntado la alineación. Paso, Iván, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo estás? Lo saludo. Y me pregunta, luces, encender todo a la hora del partido. Pensaba que la luz del estadio estaba a medias por el preliminar y que a la hora del clásico se iban a prender todas las luces. Pero no, No, era la luz. era la luz acá. No entender esta poca iluminación, cómo jugar fútbol acá, ¿no? Bueno, y yo recuerdo en la época había unos reportajes que uno de los pedidos que él exigió a la directiva de la U fue que la cancha de Lolo sea como una mesa de billar. Y Exactamente. es más, creo que le hicieron un tratamiento con guano, Sí, algo de eso hubo. algo, sí, se le trató muy bien a la cancha. La cancha estaba muy bonita en esa Claro, y época. es más, él por ahí disminuye el uso de la cancha para que se mantenga en buen estado. Por ejemplo, el primer día de la semana, ese equipo, la parte física, no lo trabajaba en el Olo, sino me acuerdo que lo llevaba a Santa Clara, Ujú. por la zona del pueblo, por ahí se iban a correr, a hacer un poco de trabajo con pelota, pero era para que la cancha, sobre todo, esté en un perfecto estado, ¿no? Claro. Y van después de ese partido que habla de Carlos Marrú, le dice en el camarín a Carlos Marrú, le dice, Carlos, Marrú, nunca más, tapate del partido de tu vida, nunca más. Y Carlos le dice, profe, tengo 21 años, acuérdate, Marrú, nunca más. Y se vuelven a encontrar el 99 en el Boys, de cuando estaban en el camarín, y Virgil lo empieza a mirar y se empieza a reír, y le dice, ¿qué te dije, Marrú? Como ese día nunca más volviste a tapar, le dice. De verdad, Sí, claro. de verdad. Porque incluso el 9-2, el 9-2, digamos, el equipo en sí, como equipo, fue la estrella del campeonato, pues salió campeón. Pero no se recuerda mucho a Marruno, no fue un arquero tan destacado. Ahora no me acuerdo si a la U la atacaron tanto, pero digamos que no. Lo que pasa es que también, a ver, Marrú era un arquero sobrio, no era un arquero volador, pero estaba siempre bien ubicado, ¿no? O sea, digamos, no necesitaba arrojarse mucho porque siempre estaba bien parado, respondía siempre, ¿no? Claro. Y así como Chávez Rivas quedó pegado en el gol de Cueto, que hablamos hace un rato, Carlos Marrú queda pegado en el gol de Libertadores que le hace Carlos Torres. Es un disparo que se le va Claro, en el debut. en el debut En de el debut de la Libertadores 93. Exactamente, y que a raíz de eso regresa Subzuka al... Claro, su sub vuelve al partido con Caracas. Es su regreso Exactamente. después de un año, más o menos. Sí. Ahora, si me das como arquero, te digo, 1000 veces para mí Marrú más que Juan Carlos Subzuka. Sí. Sí, sí. A mí me gusta mucho Subzuk como arquero. Es más, es mi arquero favorito. Es un tema de feeling. Al final el gusto es subjetivo, ¿no? Claro, Yo con Marrú me quedé mucho con el partido con Cristal. Me encantó el partido, este clásico que hablamos donde hizo la actuación. A ver, sabemos las diferencias. Es un símil con el Raúl Fernández del 2009, ¿no? Es su actuación top, digamos, ¿no? claro, pero ojo, a quienes, ya que hablamos de la foto,
sobre Raúl Fernández, todo el mundo queda sobre el Capiatazo, ¿no? Queda Está dividido, pues, ¿no? queda ahí La última imagen es el Capiatazo, ¿no? Claro, y todo el mundo le achaca más eso, Claro. pero él desde el 2008 en el Apertura con Ricardo Gareca había tenido buenas temporadas, y el 99 ya, digamos, el 2009, perdón, es su temporada. Su prime, digamos, como dicen Claro, ahora. claro, y lo consolida, ¿no? Pero, ¿Y te quedas con él o con Carvalho, si tuvieras que elegir? en su prime, tal vez Raúl, ¿ah? Sí. Sí, pero bueno, Carvalho también Mira, ha tenido. mira que es Carvalho, Sí, ¿ah? sí, no. Aparte, bueno, los dos salieron campeones de Matute, ¿no? O sea, Sí. uno dio la vuelta, el otro no, porque tenía Pero que dar el la otro no la dio revancha. por circunstancias. Claro, no la claro, dio, ¿no? no, lo que pasa es que si vamos a estilo, que me gusta siempre los arqueros más sobrios, ¿tá? Sí. Menos voladores, más sobrios. O sea, te encantaba Oscar Ibáñez, supongo. Sí, me gustaba Oscar Ibáñez, como por ejemplo a nivel internacional, ¿no? Dino Soft, Chilaver, que menos, o sea, los arqueros que están ahí siempre que tú parece que fueran imán, que la pelota lo busca, ¿no? Yo tengo un dato sobre Oscar Ibáñez que de pronto de por ahí compartimos, es hablando justamente de los partidos prime, ¿no? Como el de Marrú, el de Raúl Fernández. Para mí el mejor partido que yo vi de Oscar Ibáñez es un clásico del Clausura 99 en Matute Septiembre del 99. que tapa todo. Todo, o sea, para mí esa es una actuación que incluso, a ver, hablo totalmente desde la subjetividad porque los contextos son diferentes, pero es una actuación incluso mejor que la de Raúl, para mí mejor que la de Raúl Fernández en el 2009, ¿ah? Porque realmente ese día Ibáñez, esa nos había metido 3 goles por lo menos ese día en Matute, ¿ah? A ver, si vamos, Pero no los comparo porque son contextos diferentes. claro, ojo, o ¿ah? sea, si vamos a contexto diferente, yo creo que el día del 3-0, en mayo, perdón, en diciembre del 99, el partido de vuelta en el Nacional, el partido de ida en el Nacional, Ya, antes de dar la vuelta en El 15 de Matute, diciembre. el 15 de diciembre, ya. Ajá. Ese partido, por ejemplo, también tiene una pelota que le saca quemarropa A Cuquín le saca una. a Cuquín y después a Mafla. A Mafla también le saca otra. Claro, Sí, sí, claro. sí, sí. Una arrodillada que ha rodeado para arriba. Sí, esa arriba para arriba se la saca Cuquín. A Cuquín, ¿no? Sí, que le mete la parte interna. Claro, esa, por ejemplo, esas dos tapadas con el gol de Farfán, Te cambió el partido. claro, te cambia la historia del partido, claro. Y en Matute también tiene un par que... Sí, el partido de Matute fue mucho más tranquilo. Yo sufrí el segundo tiempo, ¿ah? Lo Digamos, lo que pasa es que, a ver, lo sufrí a partir del gol de Mafla. claro, lo que pasa es que lo sufre la gente en el momento, ¿no? Exacto. Pero ya después, por ejemplo, cuando ves el partido o estás viendo el resultado, te das cuenta que no pasó mucho, pues, realmente. No, o sea, lo que pasa es que la U tenía un equipo muy sólido, pues, ¿no? O sea, Claro. Era un muy buen equipo. Bueno, Roberto Chale también. Tenemos por ejemplo, del primer partido al segundo partido, Roberto Chale deja en el banco a la Foca Farfán, que ha hecho el gol, y el delantero es Cantoro. Claro, Claro. claro. Contra todo pronóstico, porque digamos que nadie tenía en la mira a Cantoro, ¿no? Para jugar el partido de vuelta. Sí, también creo que Farfán había llegado tarde a la concentración. También. Ese dato no lo tenía. Sí, Ya también había algo por ahí. Había una travesura, entonces. Sí, sí, sí. Ya, pero por ejemplo, Chale tenía esas cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que Roberto, pues, era un técnico que, digamos, cuando una vez le pregunté a Roberto, me dice, lo que pasa es que Farfán para él ya acabó el campeonato. O sea, como que se relajó. Entonces, Claro. lo veía más metido en el partido A Cantoro. a Cantoro. Claro. Que Cantoro no hace un buen partido, ¿ah? Hace un primer tiempo. El Cantoro del Regular. 99 ya no es la mejor versión de Cantoro, ¿no? No. Creo que se lesiona empezando el año otra vez y le cuesta. Él en el 99 llega para el clausura. Él la apertura no lo juega. Claro. Y ahí, cuando empieza, me parece que se lesiona. No me acuerdo. Ahí sí me Y da- ahí, sí, o sea, Yo recuerdo un gol a Cristal, una volea, un 2-2. El día que expulsan al Puma, el día que expulsan a Chemo, en Nacional. Y ese día Cantoro hace un gol, pero la verdad es que no estoy seguro si es que contrajo una lesión. Puede ser, ¿ah? si ese partido es en agosto Sí, del el 7 de 99, agosto. 7 de agosto. 7 o 8 de agosto del Exactamente, 99. porque el día anterior había sido el aniversario. el aniversario, sí. Sí, sí, sí. Ese partido no estaba en el estadio, estaba en el comercio, estaba cubriendo el Alianza Minas, el partido que hace 5 goles Claudio Pizarro. Claro, en Matute. Sí, en Matute. Claro.
Claro, pues, pero digo, ese partido de la U creo que acaba o 1-1 o 2-2. 2-2, sí, 2-2, ¿no? sí, es un partido. 2-2. Partido de Entonces, varios goles. sí. Pero finalmente, volviendo a lo de Chale, creo que era un técnico que sabía leer los partidos, sabía hacer buenos cambios. Al menos es la impresión que nos dejaba en virtud de los resultados, ¿no? Sí, o sea, a ver, Roberto tenía esa, digamos, miraba lo que, o veía lo que no todos logran mirar, ¿no? O Claro. sea, O que Roberto Chale en la primera final del 99 hace debutar a Cuto, que venía casi sin jugar en Independiente, y Cuto llegó sobre la hora prácticamente. Lo claro, sienta al Coyote y lo pone a Cuto de lateral derecho. Lo pone a Machito ese día de lateral izquierdo. claro, que si te das cuenta, la U siempre cuando ha salido campeón, los equipos así de la U, siempre han sido equipos muy duros atrás. Aguerridos. Claro, mira ese equipo, ¿no? Está Oscar Ibáñez, está Cuto, está Cheta con Pajuelo. Coco, no, Coco Araujo fue a la final. Sí, el partido de día. Sí, con Alianza, el- el- Coco Araujo. ok, no me acordaba. Pero Coco Eh, Araujo es suplente en la vuelta, porque él entra en el segundo tiempo, me acuerdo. ya, bueno. Está Coco, está Cheta, está Cuquín, está Churliza, el Puma, Chemo, Grondona. Grondona y Farfán y Esidio. Ujú. O sea, era una volante muy dura, ¿no? O Sí. sea, la del 2009, la que sale campeón es Reiner, Tite Espinosa. Fito, está Ñol, está, espérate, ¿quién es? ¿Quién? Y ahí juega con tres, porque ya juega con 4-3-3. Aunque en ese partido estaba Reboredo o Rabanal, se turnaban y jugaban con tres. Probablemente era Rabanal, Galiquio y el negro Galván, Ajá. o por momento era Reboredo, Galván y Galiquio, ¿no? Se cambiaba en ese momento, jugaban con tres, con cuatro, hasta con cuatro atrás, tres, o sea, Y ese la, equipo y la, cambiaba. y la de 2013, Caliquio. La del 2013 de Galiquio está Guastavino, está Toño. No, pero la defensa, digo, que me hablas de la defensa de arriba. O sea, ¿quién? La defensa está Duarte, está Caliquio. Galiquio Duarte, está Chávez, Hugo Chávez. claro. Y a la izquierda, ¿quién estaba ese año? No me acuerdo, la verdad. Tampoco, ¿verdad? Ese año estaba de editor de la revista Ruedas y Tuercas. No seguí mucho a la U Es un ese año equipo raro de- igual, ¿no? Porque es un año irregular de la U. Viendo la estadística, la U tuvo muchos altibajos en el 2013. Claro, me Sí. acuerdo que la U agarra la punta después de un partido con Pacífico en Huacho, Ajá. claro. Y me acuerdo un poco para comentar cómo es el hincha de la U de Fusivo. Como digo, estaba de editor de la revista Ruedas y Tuercas, y director, estaba en el mismo edificio que daba todo el grupo del comercio, estaba Fritz Dubois, que era en ese momento director de Perú 21, que después fue director del comercio. Me cruzo con él saliendo del ascensor, yo ingresaba o él salía, no me acuerdo bien el detalle puntual, y me dice, estamos en la punta. Y cuando la U llega a la punta es bien difícil bajarnos. Claro. Sí, me acuerdo Eso, que eso, sí- eso, es, eso, sí, es, eso es como que es una regla, digamos, ¿no? exactamente, No, no, pasó muchas veces, ¿no? claro. Creo que casi en la mayoría de años donde hemos salido campeones, siempre que llegamos a un momento en que cogíamos la punta, Ya ahí ya, no hay manera, ¿no? De sí. que, de que la U la puedan bajar. Algo no sé si en el 2020 ya, pero digamos que ¿Verdad que el 2020, 2020 también son años raros, ¿no? Porque sí. digamos es un año donde se juega todos los partidos en Lima, sin público, todo el tema de la pandemia, o sea, ahí es, Pero ahí también pasa otro caso, como el que mencionas de Raúl Fernández, de que mucha gente se queda con el capiatazo y, digamos, se olvida de lo del 2009, 2008. Con Comiso también pasa lo mismo, ¿no? Hay gente, mi caso, yo tengo más grabado cómo se pierde la final del 2020, que lo del 2013, ¿no? O sea, el 2013 sí, obviamente celebrar el título y todo, pero siento que es un tema que se puede evitar, ¿no? Perder esa final. sí, pero mira, para mí mi observación sobre Comiso Ajá.
sobre Ángel Comiso, más que el título, la pérdida del título, que puede ser anecdótico, Ajá. porque una final la gana, la pierde, ese es así, es que internacionalmente pasamos la mayor vergüenza en la Copa Libertadores del 2014, y no por los resultados. 2 jugadores dieron positivos. En la historia de la U nunca ha habido positivos. 2 jugadores en esa plantilla dieron No recuerdo, positivos. no recuerdo eso. ¿Cómo fue eso? En la Copa Libertadores del 2014. Papá, esa es la Libertadores donde él abandona el barco Claro, a mitad de copa. Dalton Moreira y John Top dieron positivo. Eso, Obviamente eso te mancha, pues, ¿no? claro, claro. Ahí para mí es un Es un tema. buen dato. No lo recordaba, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Dalton Moreira, ¿no? Esa Libertadores llegaron 4 extranjeros, uno peor que el otro. Sí. Es más, hay uno que ni jugó, me acuerdo, que no, ya ni siquiera tengo en la cabeza su nombre, pero Dalton Moreira me parecía malísimo. Esa es la Libertadores donde Ruiz Díaz se pintó el pelo amarillo. Sí, Sí, yo sí. estaba trabajando en Melgar. O sea, no- Sí, sí, fue una Libertadores donde empezamos perdiendo en Lima con Vélez. Vamos a Bolivia en la segunda fecha y perdemos también con Die Strongest. Sí, sobre el final se gana el punto que limpia el no terminar con 0 puntos. Exactamente, exactamente. Claro. Sí, es una mala Copa Sí, Libertadores. me acuerdo que el último partido lo vi en Arequipa ajustando para no tener esa deshonra de los 0 puntos, Sí, ¿no? por supuesto. Y Rubén, y de esta época, de este tricampeonato, ¿qué cosas, qué particularidades o qué curiosidades hay? Muchos, ¿ah? A ver, tírame una por año, a ver, 23, 24, 25. A ver, mira, más que por año te Ok. voy a tirar, por ejemplo, para mí está comprobado que para ser campeón, la U debe tener una mitad de cancha muy agresiva. Ok. Lo mencionamos hace un rato, Ajá. vamos a la historia de la U. La primera volante fue Galindo, Astegui de Negri, Astengo y de Negri, ¿no? Claro. Galindo es el primer expulsado en la historia de los mundiales. A Eduardo Astengo le decían el toro. No creo y no que gratis. no le dicen el toro por repartir flores, ¿no? Y de Negri creo que estaba en esa línea. Claro. El equipo campeón más brillante en la historia de la U, el 74, tenía a Aparicio de Atechera, 2 mordedores totalmente. Te hago un paréntesis. ¿Es el equipo más vistoso en ese, o sea, el más importante? ¿Cómo mencionaste el El campeón más brillante. más brillante? Ok. Claro, pero aparte otra cosa. Invicto. Sí, 36 partidos invictos. Invicto. No, claro. Ahora mira lo que tenías, ¿no? Empieza la temporada, juega Cachito, Percy Roja y Oblita. ¿Qué tal delantera, Olvídate, no? olvídate. De ahí lo venden a Percy en pleno campeonato y ya empieza a jugar Oré. Pero atrás tenías a Chumpitad, estaba Panadero, estaba Eleazar Soria, estaba Cuellar, No, olvídate. un Rubí, equipazo. no, era un equipazo, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer un equipo para Ya. superar a este de brillantez, como tú dices? O sea, Empezando 33 partidos Partidos invictos, invictos, ok. de ahí nomás, y anotar más de 100 goles, que tampoco no es ese equipo no toma de 100 goles. anotar más de 100 goles. Olvídate, es Eso- un récord No, ese es, brutal. claro. Ahora, entonces, como te digo, este equipo de la U, Ureña, ya con otras características, Ureña hacía esa agresividad en la mitad de cancha, Claro. ¿no? Un jugador Eh, hecho a la medida de la U, pues, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Después, a mí particularmente me gustó más la U del Centenario. Ok. Ya, porque la U del Centenario, digamos, el hincha de la U iba al estadio sabiendo que el partido lo ibas a ganar. O sea, digamos, tu mentalidad era por cuánto. Claro. Pero además de ese equipo de la U del 2024, no jugaba bien los 90 minutos, pero por lo menos tenía 15, media hora en un partido que era muy superior al rival. Con una intensidad muy alta, ¿no? Claro, y en ese momento te hacía 1 o 2 goles y tú sabías que ese equipo ya, cerraste el partido, ya ganaste, ya. Claro. O sea, digamos, esa fue la característica de ese equipo, ¿no? O sea, el punto, el pico más alto entonces del campeonato para ti ha sido el 2024. 2024, sí, ese equipo me gustó bastante. Sí. O sea, sí, como te digo, ¿no? Bueno, ahí creo que Polo está en su mejor nivel, ¿puede ser? ¿No? Sí, el Polo muy bien. Peregués muy bien. Peregués muy bien, Flores, Valera.
todos se conjugan en un buen momento, ¿no? Sí. O sea, O sea, el más sólido de los 3 años para sí, mí fue el sí, 24. 2024, ¿no? Sí. Y el 25, ¿qué sensación te deja el del 25? Lo que pasa es que el 2025, más, creo lo más importante es la clasificación a la Copa Libertadores, ¿no? A los octavos de final, después de tiempo, después de un arranque duro, que el equipo se hizo sólido, creció, se consolidó, ¿no? Los que entraron bien, entró bien Castillo, entró bien Vélez, o sea, No desentonaron, digamos, exactamente ¿no? Santa María, entonces, digamos, el equipo como que se renovó pues, de una manera eficiente, ¿no? Claro, claro. Y terminan coronando, ¿no? Este tricampeonato. Ahora, Que también los campeonatos están hechos por los rivales también. Y obvio, creo que Alianza y Cristal ese año no compitieron. no. El año pasado no compitieron. Pero la U se fue de robo, ¿no? Sí, claro, claro. Se fue de robo, o sea, claro. no hubo... Claro, por eso que tal vez, y trayendo un poco a la actualidad, la gente un poco entiendo la ansiedad de la gente, ¿no? Porque La de hoy. la de hoy, porque digamos, está ante un hecho inédito en el fútbol peruano de que hay un equipo tetracampeón. Claro. Pero no todos los años los rivales se caen, se tropiezan solos, ¿no? O sea, hoy Alianza está bien, y bueno, la U corresponde ahora a la U y venir de atrás y ganar y pasar a la punta, o Por sea, supuesto. entonces es así, o sea, digamos, son competencias, ¿no? O sea, nos malacostumbramos, entre comillas, a los éxitos, sí, pero digamos, es parte del fútbol ganar, perder y arrancar mal, digamos, no es la primera vez que arrancamos mal un campeonato, ¿no? O sea, No, pero sí es un arranque un poco empinado, ¿no? sí, claro, o sea, y como digo, nos está costando el cambio, por eso traía un poco lo de Ramos Delgado, todas esas cosas, ¿no? O sea, a ver, ¿con esto qué quiere decir? Que para los que ya tenemos más de 50 años, digamos, son cosas que pongo replay y ya lo vi. Claro. O sea, ya son cosas que O sea, no. las historias son cíclicas, pues. Sí, claro, claro. No hay nada, no hay nada nuevo, ¿no? Sí, o sea, de hecho, eh, y seguramente va a pasar, y hay algo que siempre digo es, los equipos no ganan todo el tiempo, ¿no? O sea, son momentos, va a haber un momento en el que se va a acabar, ojalá no sea este año, ojalá sea más adelante, pero siempre hay un inicio y un final, ¿no? En los Claro. ciclos. Es lo normal. Mira, el año 88, a los amantes de la revista El Gráfico, Ujú. Boca arma un equipo que contrata en ese momento a Marangoni, que era crack de Independiente, contrata a Perazo, que era crack de San Lorenzo Almagro, trae a Navarro Montoya, contrata varios jugadores, mueve el mercado. Y en el gráfico sale un artículo de Alejandro Dolina, que lo recomiendo, es en julio del 88. Ujú. No me acuerdo bien la portada de la revista. Si es que no me equivoco, en la portada están los contratos de los jales de Boca. Está Marangoni, está Perazo, está Navarro Montoya y alguien más. Bueno, y él empieza a decir que él soñaba con que Boca juntaba a todos los millonarios del mundo, empezaba a contratar, y le contrataba del aguatero hasta el presidente a todos los equipos. Y ya no competía con nadie porque era el equipo más poderoso. Claro, Va, sueño tonto, dice él, ¿no? Porque en el fútbol también hay que competir, ¿no? O por sea, supuesto. entonces, o sea, es un bonito artículo para ver cómo, claro, es normal que un hincho quiere ganar siempre, que no quiere vivir los amargos momentos que seguramente, digamos, recordamos lo que fue el 2013 al 2023. O, por ejemplo, cuando hablo de mi infancia, ya lo que me he comido, ¿no? O sea, Hemos tragado veneno, pues. claro, o sea, con Bruno cada siempre decimos, ¿no? El año del centenario, carajo, a los que nos hicimos hinchas de la década de los 70 también nos deberían dar un reconocimiento. Una medalla, ¿no? Claro, porque en ese momento era, Bueno, igual, a la es como los chicos que nacieron en el 2000, claro, o sea, se comieron toda una adolescencia terrible. claro, Terrible. ¿no? Y ahora que disfrutan, ¿no? Están disfrutando. Claro. Pero es parte de, ¿no? O sea, como te digo, este es así, el fútbol es, No, yo, por ejemplo, mi adolescencia la transité entre el equipo del 90, 92, 93. O sea, para mí eso ha sido... por eso bien el titular, ¿no? Los años Por eso maravillosos. mi libro se llama Los años maravillosos. Claro, ¿no? claro, eso es, Como- digamos, pero además, por ejemplo, ese equipo, digamos, como bien lo decían los técnicos de la U, ¿no? Además de las virtudes, tú veías en la cancha varios jugadores muy identificados, ¿no? Roberto Martínez,
lo veías al Puma Carranza, Claro. Baroni, que digamos que agarró el ADN de la U, Tomás Silva, Juan Carlos Subzur. claro, eh, tenías al viejo Núñez también, ¿no? O sea, gente que Andrés Balán González, Balán, obvio. claro, que se identificaron con la camiseta, entonces, Charún, Y era lo que yo, por ejemplo, el otro día hablaba con Miguel Villegas, que era, en esa época, no sé si tú coincides, pero en esa época había todavía, creo que es los últimos flashes de decir, yo voy al estadio a ver a tal jugador, ¿no? La gente iba a ver a un jugador en específico, o sea, voy porque quiero ver a Núñez, voy porque quiero ver a Martínez, voy porque quiero ver a Silva, o sea, sí, que en esta época ya no pasa. O sea, ya no nadie pasa. te dice, oye, quiero ir a ver a Riveros, estoy yendo porque voy a ver a Perejés, no, 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 o sea, claro. eso cambió. O voy a ver a Baroni, a mucha gente, oye, voy a ver a Baroni. Baroni, Claro, digamos, llegó un momento, era un rockstar Baroni. claro, Baroni era un rockstar en la U. no, definitivamente, en su momento Ronald tuvo... Y creo que por eso dolió mucho cuando se fue, ¿no? Y mira, me acuerdo que él, cuando Cristal mostró su interés, él dijo en un momento, yo no voy a jugar por ese equipo de 4 pavos. Y cuando se fue a Municipal, un pata me dijo, no quería irse a los 4 pavos y terminó en los 3 gatitos, ¿no? O sea, como la persona es esclavo de sus Claro, sus palabras. palabras, por Claro, supuesto. Sí, sí, sí. claro. O sea, sí, para mí esos equipos fueron espectaculares. Otra época, otros códigos de fútbol, todo distinto. Hoy no sé si un equipo yo creo que ese tipo de equipos hoy, con las redes sociales y todo, igual entrarían en la picadora de carne, ¿no? O sea, un Sí, partido perdido, dos partidos perdidos y oh, chao, ¿no? O sea, matarían a todos, te ¿no? digo la verdad. A ver, los hierros que ha tenido Suzuki en Copa Libertadores, no sé si mucha gente con redes sociales le daría para seguir cantando, hubiese cantado ese Suzuki el mejor de los arqueros. Seguro. ¿Y cuántas expulsiones el Puma que nos Claro, dejó recontra claro perjudicados, que ¿no? nos puso el partido cuesta, Claro, cuesta cuesta arriba, arriba. claro, claro. Sí, 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 sí. O sea, este. No, Rubén, me ha parecido espectacular la charla, ya estamos llegando al final. La verdad que un gustazo. Creo que han quedado todavía temas, todavía lo quiero dejar para una segunda sesión porque me gustaría agarrar una sesión solo de tu relación con Juan Reynoso, la época del 2009, porque ahí hay mucha tela por cortar, ahí hay mucha anécdota. Este, preguntas rápidas, antes de pasar a la sección 1924, que es parte del programa. Sé que hace no mucho has publicado un libro, un muy buen libro. La vez pasada lo reseñé para un reto que hice en mis redes Sí, sociales. sí, te agradezco. No, por favor. ¿Se viene algún libro en camino de la U? ¿Hay algo en mente, algo pensado? Como te puse, ¿no? Hay por ahí algunos temas, pero todavía, digamos como que después del año pasado, del 1975 latidos por minuto, como que dije, me voy a respirar un poquito, ¿no? O sea, vamos a ver, de Te, repente, te cambio la pregunta, te cambio la pregunta. ¿De qué tema, ya que tú conoces bastante la historia de la U, de qué tema de la U aún no se ha escrito y se debería escribir? del Monumental. Ajá, Desde, desde la visión que tiene Jorge Nicolini ajá. para armar para el proyecto del estadio, se presenta más como ilusión que como algo concreto y pide autorización para, digamos, para comprar, para hacer un estadio. Luego ya viene la segunda asamblea donde se presenta el proyecto de los palcos suites, todas esas cosas, ¿no? Pero desde ahí, los contratos, cómo se fueron, digamos, es como la historia de Odebrecht con las adendas, cómo las adendas fueron enriqueciendo todo Y y bueno, la bueno, construcción del estadio, ¿no? claro, y después todo el problemón que hubo Todo en el problemón que está ahí todavía judicializado, ¿no? Sí, es un tema interesante, ¿no? Tú Sí. sabes que yo una vez cuando investigaba para Años Maravillosos, recuerdo que encontré un recorte periodístico, si no me falla la memoria, era el año 91, donde se hace una ceremonia, si no me equivoco, es en enero del 91. El día del aniversario de Lima, feriado. Sí, el 18, 18 de enero, sí, 18 de 18 de enero. Sí, enero, estuve en donde la se pone la ceremonia. primera piedra, ¿no? Exactamente, ¿Sí? exactamente. Sí, sí, sí. Y en octubre, en el libro Crónica con Garra, pongo la fecha exacta. Ajá. Extra da la primicia
de la construcción del estadio. Y esa noche había convocatoria para asamblea de la U. ¿Y es una premisa que se filtró o es una premisa que realmente... Creo que tenía mucha cercanía, que en paz descanse, Carlos Enciso, periodista que era jefe de la página deportiva de Extra, Ajá, con Jorge Nicolini. ok. Y por ahí salió el Sí, dato. por ahí salió Ok. Estadio para la U, una cosa así era el titular. Entonces no fallé con el dato de enero. Es así. Claro, La piedra fue así. claro. Fue ahí. Sí. Sí, Exacto. sí, sí recuerdo mucho haber leído ese reportaje. Y ahí ya estaba el terreno Claro. de la familia Isola, que era uno de los socios de Nicolás Delfino, era familiar, ¿no? Porque, Nicolás Fino, hincha de la U. claro, Y en ese momento ya estaba en la Federación Peruana de exactamente. En el 91 ya estaba como vicepresidente. Vicepresidente, ¿no? Sí, Claro. Y después ya asume como presidente. Listo. Entonces, bueno, dejamos en incógnita si es que, Sí, vamos a si es ver que puede todavía. ver todavía. Igual nunca, para el tema de los libros, nunca nada está grabado en piedra. No. A veces te entra un bichito y Claro. arrancas con todo. Por ejemplo, hay varias historias, anécdotas por contar todavía, ¿no? O sea, podría salir una parte 2 de tus libros. Sí, eso de repente Es más sencillo, ¿no? más sencillo, porque, digamos, alguna noche por ahí me puedo sentar y reúno 15 historias así y ya lo puedo tener, ¿no? Está bueno, claro. Claro. O sea, bacán, porque a mí por ejemplo, tu libro me entretuvo muchísimo, lo leí bien rápido. O sea, es un libro que lo avanzas y no te das cuenta y ya estás 3/4 partes que esté terminado o avanzado, así que ese tipo de lectura a mí me gustan mucho las anécdotas, así que ese tipo de lectura me jala mucho. Así que Gracias. ojalá que haya una parte 2 en algún momento. Sí, en algún momento En sí. algún momento sí. Para dejarlo así mejor en abstracto, en Claro. algún momento. Bueno, Rubén, vamos a hacer una sección final. Con gusto. Este programa se llama 1924, entonces vamos a hacer 19, vamos a jugar con los dígitos, es 19 preguntas, no U, va a haber fútbol ahí, pero no U, y 24 de la U. Ya. Respondes lo que quieras, una frase corta, un párrafo, una palabra, lo que te nazca. Empezamos con las 19 preguntas rápidas, que son no U. Beatles o Rolling Stones. Beatles. Listo. Rock o salsa. Rock. Listo. Maradona o Messi. Messi. Mira, pensé que ibas a decir Maradona. No, Messi. La trayectoria de Messi, Ok, sin duda, a ver, Maradona tuvo años brillantes, pero 3, 4. ok. Lo de Messi lo hemos visto 20 años Sí, a sí. primer nivel. Sí. ¿Leer o ver series? Leer. Listo. ¿Libro físico o digital? Físico. Siempre. Sí, como Sí. viejo todavía. Siempre el olor a papel. Sí. Chifa o parrilla. Chifa. Dulce o salado. Salado. Mañana o noche. Ajá, depende para qué. Pero... Para escribir. Noche. 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 Sí, siempre la noche. Dame la noche siempre. ¿Viajar o quedarse en casa? Depende del destino. Pero viajar es pero, a ver, definitivamente, por ejemplo, en tu propio auto, darte la vuelta a Camino del Inca, para mí es Siempre. impagable. Obvio. Radio o televisión. Televisión. Ah, mira. Sí. Me fui fallando en dos, en la de Maradona y ahora pensé que iba a decir radio. ¿Escribir o hablar? Escribir. Listo. ¿Periodismo o literatura? Una cosa con la dos, pero sí, periodismo, definitivamente. Periodismo, listo. ¿Una ciudad del mundo que te gustaría conocer? Que no conoces, obviamente. La Habana o París. ¿Un periodista que admires? Luis Rey de Castro. Una película que recomiendes, la que sea. Nueces para el amor. Película argentina. ¿Sí? Sí. ¿Con quién? En Gastón Pauls, Malena Soldá. La voy a ver, Gastón Sí. Pauls. Me encanta Gastón Pauls, muy Sí. buen actor. En YouTube está, Nueces para el amor. Sí. Yo he visto con él, bueno, aparte de Nueve Reinas, Días de vinilo, no sé si la has visto. Sí, claro. Es espectacular. Hay una frase que lo que es un futbolero que le habla a la que había sido su novia y le dice, porque te acordás, yo no soy ni de Boca ni de River, soy de Temperley. La Temperley es un equipo Claro, pequeñísimo chiquito, de claro, Argentina, claro, ¿no? Claro. Pero sobre todo eso, ¿no? Ni de Boca ni de River, soy de Temperley. Con orgullo. Claro. Una canción que te acompaña siempre. Varias, ¿ah? Dame un par. Ya, por ejemplo, en momentos de alegría, el Chelo Rolling Stone. Momento feeling, no lo sé en inglés, decirlo en mi inglés no es bueno, pero por ejemplo de Peter Frampton, Nena, me gusta tu forma de ser. Ajá. De Reo Speedwagon, también no me acuerdo ahorita el nombre del tema. Y
Y después otro de Ciro Rodríguez, Canción para el elegido, Buena. eh, Bien. Ojalá, Quien fuera, y de la negra Mercedes Sosa, La Masa. Buena. Sí. Bien. Buen, O buen, también la de, buen, buen playlist. también la de, ay, ahorita ya se me fue el nombre. No, tranquilo. La cigarra, cantando como la cigarra, después de un año bajo la tierra, como sobreviviente que vuelve de la guerra. Tú que eres bien memorioso. Un libro de la U que no has leído y es un pendiente por leer. Un libro de la U, Que no has leído Leído. y es un pendiente. el de Antenor Guerra, Ajá. todos los títulos. Buena. Sí. Listo. ¿Silencio o música para trabajar? Música. Y la última de este bloque. Define a Rubén Marrufo en una palabra. Una persona común que trata de ser buena persona, ¿no? Perfecto. Listo. Y amigo de sus amigos, sobre todo. Perfecto. 24 preguntas de la U. Em, bueno, para arrancar la que es más feeling, ¿no? Resúmeme la U en una frase. Un amigo que te ha acompañado durante gran parte de tu vida, ¿no? Está bien, está bien. Ya te la hice, pero igual no sé, no me acuerdo bien cómo la respondiste. ¿Carvalho o Raúl Fernández? Carvalho, como te dije, ¿no? Me gustan los arqueros menos espectaculares. ¿El Puma Carranza o Chemo del Solar? El Puma. Bien. ¿La U del 99 o la U del 2009? Ah, no, por feeling el 2009. Sí, por lo que lo viví por de lo que lo cerca. viste de cerca. Sí, Sí. sí, de 2009. Ya lo vamos a hablar en otro episodio. ¿El clásico que más recuerdas? 3-2, definitiva, 26 de marzo del Ya 86. sabía que me decía, ese lo recuerdo un montón. ¿Ah? Sí, no, Lo recuerda Pedro Ortiz, Miguel Rey. pero también el 9 de febrero del 83, cuando rompimos la racha, siempre digo, el gol de Percy Roja, el gol que más grité en mi vida. Ajá. Siempre se lo decía a Percy cuando lo veía en las cabinas, todo Percy Trucha, el hombre que anotó el gol que más grité en mi vida y nos abrazábamos, ¿no? Sí, yo por ejemplo, ya lo he dicho en un par de capítulos acá, yo el que más grité en toda mi vida, y se lo he dicho al protagonista, es Roberto Martínez, el 27 de diciembre cuando tenés 15 años, o sea, está en una etapa de mi vida Claro. clave, entonces ese gol que hasta ahorita no hay otro gol que haya desplazado ese grito, o sea, Claro. sí. Yo de ese gol me quedé, como te digo, ¿no? Grito el gol y ahí me quedo tranquilo y empiezo a mirar. Y después de ese gol que menciona de Roberto, vi reacciones, cosas raras, ¿no? Por ejemplo, vi a un pata en Occidente, en Intermedia, besando el vientre de su mujer no se paró, estaba en estado, y besando el vientre de la mujer, ¿no? O sea, cómo el éxtasis del gol te lleva a hacer cosas. Y yo he escuchado a gente de mi generación, o sea, de mi edad, que también, o sea, tienen ese gol rotulado como el punto máximo, ¿no? Sí, claro. Sí. Debe ser porque, pues, por la edad, me imagino, ¿no? Sí, La adolescencia siempre es Claro, son etapas que te marcan la vida. Te marcan ¿no? la vida, las que te acompañan siempre, ¿no? Un estadio donde te gusta ver a la U. El Nacional por mi recuerdo de infancia, aunque hoy disfruto mucho el Monumental. Bien, si tuvieras que recomendar a la gente, a un hincha, un gol histórico, ¿cuál sería? Un gol histórico, el de que ya mencioné que rompimos el de Trucha Rojas. De Trucha Roja, pero el gol de Seminario también, ojo. Y el de Paolo Maldonado, 5 de... El 5 de marzo del 2000. Claro, el sombrerío que se lo hace a Flores. A Marco Flores. A Marco Flores en Matute, también Arco un buen Norte. gol. Sí. Voy por posiciones. Un arquero histórico de la U. Óscar Ibáñez. Un defensa histórico. Como defensa solamente, o sea, sin importar el puesto, ¿no? Sí, como defensor. Defensor. Me gustaba mucho la resiedumbre de Samuel Eugenio. Chamuco. Sí, era... También otro jugador hecho para la U, ¿no? Claro, yo que soy pegar siempre en el fútbol, dámelo a Samuel Eugenio siempre. Listo. Un volante histórico. Voy a mencionar, o sea, para mí es Germán Leguía, pero voy a mencionar a alguien que en la historia de la U está castigado, siendo un gran jugador. Infravalorado. Lucho Reina y Fidel Suárez. Mira, para mí Fidel Suárez es un jugador que debería tener mucho más reconocimiento. Claro. Sí, comparto totalmente contigo. Es uno de los grandes goleadores de la U. Es más, la vez pasada, cuando empezaron a salir estos rankings de que Valera ya empezaba a escalar en la tabla,
Ahí está Fidel Suárez arriba. Sí, Ahí está, está. O sea, claro. y mucha gente no lo tiene. O sea, yo creo que mucha gente lo ve en la calle y No lo no reconoce. lo reconoce. Sí, Sí, a Fidel Suárez. Y es un jugador que debería tener un reconocimiento mucho más grande. Bueno, hablamos de volante. Un delantero histórico, Percy Rojas. trucha. Sí, sí. Lo vi de bajada, pero impresionante. Sí. Jugaba por todo, de derecha al medio y por izquierda. Un capitán histórico. Fernando Cuellar Ábalos. Totalmente, suscribo. Pero, porque lo viví, pero en la historia de la U, el capitán histórico es José Fernández Santini. Ajá. Perfecto. Un técnico histórico, Histórico Escarone Cuellar. Escarone, sí, claro, o Cuellar. Un partido internacional que jamás vas a olvidar. El... Internacional, ojo, ¿ah? Sí, internacional. Ese último empate con River Plate, El de Concha. el de Concha. El 2-1, pero lo que pasa es que el 2-1 lo escuché por radio en el partido en Pacaembu, cuando ganamos. El de Palmeiras. Claro, este partido no se televisa, se da después 2 días Diferido. diferido. Ok. Vamos a hablar un poco más de estética. La mejor camiseta de la U, en diseño me refiero, ¿de qué año? No, O con la que te guste más. a mí la que me gusta, no me pongas nada. Crema totalmente, U en el pecho y número rojo pintado totalmente. Perfecto. Ah, Número negro no. Nada, número negro no, y nada que número con. No. El número simple y la camiseta sin ninguna franja, nada. Como la vi en mi infancia. Ok. ¿La camiseta que menos te gusta? La que. En diseño, no digo que sea fea, en diseño. No me gustó, por ejemplo, la de la alterna del 99, la roja. La roja. Sí. A mí me parece muy bonita, ¿sabes? Así, no me gustó. 2 partidos nada más se jugaron Sí. con esa. Sí, uno en Chile. En Chile, exactamente. Sí, el otro fue un partido acá, no sé si reserva, pero recuerdo haber visto a Marcelo Jaime en la foto, a otros jugadores más. Ah, y después también, ¿sabes cuál? La del 2000, la que le ponen Prime en una franja Sí, horrorosa. en el hombro. Horrorosa. Pues. ¿Tribuna Norte u Oriente? Oriente. Listo. No, Monumental- nunca he ido a Norte, la verdad. O sea, he ido muy poco, no soy Oriente. Sí, Sí, soy Oriente. sí. ¿El campeonato del 93 o el campeonato del 2000? 93 o 2000. Cada uno lo viví de manera distinta. El 93, uno es más joven, ¿no? Listo. Y además también porque se celebraba los 18 años de Alianza Claro, también, claro. Por Bueno, 15 años, los 15 años de Alianza. Con, claro. con la carreta del Mono Solesi. Claro, claro. Después de Germán Leguía, tu jugador favorito. ¿Qué viste? Ahí puede ser, como te digo, entra Hugo Palomino por ese recuerdo. Por Percy Roja tengo una debilidad. Ajá. Grondona también me pareció un jugador, Jugadorazo, ¿ah? un jugadorazo. Y ojalá que se amiste con la U, pero un jugador muy importante, Ruiz Díaz, sobre todo el título del 2013. Ok, listo. Un fichaje que te ilusionó mucho y no cumplió. Ese es muy antiguo. Raúl Gorriti, Ah, su madre, el año me saca- 81. me Sí, sacaste. sí, le estoy matando a la. Ya, sí, dame un actual. Mucha, sí, pero mucha gente va a ser Sí. Es que me entusiasmé. También con el papá del Chino Labarte, Ajá. el 83, pero un soplo de corazón lo impidió. El Chino Labarte tampoco juega, el papá, ¿no? De los recientes. Un jugador un fichaje que te ilusionó y no. No me ilusionó, pero pensé que iba a ser el año del centenario, podía haber hecho mucho más Christopher González. Sí, es verdad. Un jugador extranjero que crees que marcó época en la U. Extranjero. Grondona. Listo. ¿Qué es la garra crema? Es el deseo de no perder, ¿no? Es sacar fuerza de flaqueza, el sentirse a veces que es lo imposible, se puede ser posible, ¿no? Por el esfuerzo. Listo. Tu momento más triste como hincha de la U. También es un poco antiguo. Cuando Municipal nos gana el Metropolitano, el 81 gol de Rodolfo Manso, choca en la barrera de Rey Muñoz. En el de Natru Perú regresé al RIMAC llorando. ¿En serio? Sí. Es una pregunta un poco amplia, pero trataremos de cascadearla. Un sueño pendiente como universitario, como hincha. ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría? Ganar la Copa Libertadores, pero de visitante sobre todo. Bien. Estar en ese pelotoncito de hinchas, en la popular visitante, estar ahí. Ese. Bien, Rubén. Listo. Que acabamos la 24.
todo súper bien, muy buenas respuestas. Me sacaste un par ahí media así del rincón de las ánimas, ¿no? Bueno, eso fue. Queremos agradecerle a Rubén por este espacio. La verdad que ha estado súper bueno. Como dije al inicio, creo que la memoria de Rubén nos ayuda mucho a recordar espacios o momentos que por ahí no están tan frescos en la retina del hincha. Así que, Rubén, te agradezco muchísimo. Al contrario, y más bien quiero pedir disculpas a los hinchas porque van a tener que googlear. Está bien, que googleen. Con alguna respuesta, pero bueno, ya son las licencias los años, ¿no? Que googleen, está bien, está bien. Yo también a veces tiro datos que a veces pienso y digo... Por ejemplo, está la de repente alguien más chico... Rael Gorriti, ¿no? La de Gorriti, por sí, ejemplo. sí. Bueno, un abrazo para Rubén, por favor. Otro para... A ustedes. Listo, esto fue 1924, un episodio más. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias. Sound of old radio tuning static. Final crackle texture. Atención hinchada. Esto es historia. Esto es 1924. Recuerdo las tardes, la vieja tribuna.